Una de las emociones que nos puede impactar más o nos puede afectar en la recuperación es el miedo. Tanto como el estrés, el miedo es algo que como una emoción de una espada de dos filos, ¿verdad? Nos puede ayudar o nos puede como lastimar. En una manual para las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, habla de que el miedo nos puede matar o nos puede salvar, dependiendo en cómo nosotros reaccionamos. Y entonces es algo que para algunas personas en una situación pueden responder de una manera donde se enfoquen más y se ponen ahí serias y atacan y cumplen con sus tareas, cumplen con lo que tienen que hacer. Para otras personas, cuando sienten el miedo, se ponen paralizados, se frizan y no saben o no reaccionan de una manera que les puede ayudar. Y una de las diferencias mayores de esos dos tipos de personas es que para las personas que lo enfrentan, que lo atacan y que se meten en acción, son personas que han trabajado o han practicado qué es lo que van a hacer, o lo han pensado y planeado qué es lo que tengo que hacer en esa situación, cómo voy a responder y que lo practiquen. Tanto como las otras personas que nomás piensan, yo lo voy a hacer o evitan a pensar o planear para una situación que les puede causar problemas o miedo. Entonces, volviendo a lo que hablamos de las prácticas de incendios de fuego o de prepararnos y hacerlo constantemente, es importante que nosotros estamos pensando en situaciones donde nos puede dar ese miedo o una emoción muy grande. Entonces, muchas veces vamos a decir, tenemos que dar un discurso. Los puntos débiles que la mayoría de la gente recaen es antes, en preparación para el discurso y de tener que, como sienten ese miedo y sienten esas preocupaciones y para relajarse, empiezan a ver algo o hacer algo en contra de sus valores para manejar la emoción, como les impida hacer y cumplir o prepararse. Entonces, la otro lado es después que lo hayan cumplido, después que bueno o malo, como pasó el discurso, después sienten un alivio, sus defensas se bajan y hagan algo, recaen en algo que después se arrepienten. Entonces, nosotros podemos como aumentar nuestra perspectiva de cuándo y cómo debemos hacer nuestras prácticas es antes y después, de tener un plan. ¿Qué es lo que voy a hacer antes? ¿Cómo voy a actuar cuando siento ese miedo, siento esa emoción, este estrés, esta ansiedad? ¿Cómo voy a responder a eso? ¿Cómo lo voy a manejar? Y durante, cómo puedo sentir esa confianza, esa seguridad en mí para poder hacerlo? Y después, ¿cómo voy a responder? ¿Qué es lo que voy a hacer después para aliviarme, para estar bien, para cumplir con lo que tengo que hacer? Las personas que hagan los planes y practiquen cómo van a responder, quitan y sacan ese miedo y no lo sienten tanto. O tal vez lo sienten, pero llega a ser un aviso, un informe de, mira, aquí es una situación peligrosa, aquí es una cosa que le puede afectar. Y de ahí tener acción. Y el miedo se va a desaparecer más cuando tomamos acción, cuando metemos en las cosas que tenemos que hacer, enfrentamos a los peligros. En eso vamos a poder sentir más como coraje o valentía en nosotros mismos. Tanto de pensar de que las emociones nos puede ayudar en cada cosa. Ese miedo nos está tratando de preparar para la batalla, para enfrentarlo. Piense en lo que usted ha estado practicando. Piense en cómo usted lo ha estado haciendo y piense cómo puedes hacerlo ahora. Porque de hacerlo vas a proteger y guardar su recuperación. Otra parte de eso que tiene que tener sentido o tiene que entender es que necesitamos estar tomando esa decisión propia. Si yo trato de esforzar a alguien, vamos a ver, si estoy trabajando con alguien de traumas o con ansiedades y les es como de fuerzas haga que ellos lo enfrentan, pues voy a causar más problemas.
Siempre estoy cuidándome para asegurar que ellos están tomando esa decisión propia para enfrentar sus miedos, enfrentar sus traumas, enfrentar las cosas que les causan ansiedad. Ayudo que ellos entiendan que es una decisión y que si nosotros estamos tomando eso como una decisión propia, el miedo se va a bajar porque estamos activando esa valentía entre nosotros para decir, no, yo voy a meter en eso, voy a sentirlo, voy a aceptarlo y voy a cumplir. He visto a familias, a personas, vamos a decir, como la pareja de alguien que ha tenido un trauma, un problema, un miedo, o los papás con los niños y de fuerzas los empujan a enfrentar algo. Y muchas veces causa más daño que ayuda, porque rompe la confianza que siente con esa persona. Y nosotros queremos decir, ok, tal vez es algo que no quiero hacer, pero voy a enfrentarlo, voy a hacerlo, voy a decidir, escoger de hacerlo, tomar mi albedrío y enfrentar ese problema. Y ahí otra vez, activa la valentía. Y cuando lo ha practicado, cuando esté preparado, no temerás. Piensa en lo que puedes hacer, qué es lo que tienes que enfrentar y planea cómo lo puede practicar para cuando llega el momento, lo puedes enfrentar bien, con valentía.